hay que rezar a todos los dioses porque la luz no se me vaya. Sé que dije que el siguiente video iba a ser del ridículo viaje de Jasón, pero voy a escribir un libro en noviembre. O sea, la cosa es que Afrodita cumple un papel importante en la trama, entonces estaba buscando info de ella para caracterizarla de la mejor manera y se me ocurrió matar 2 pájaros de un tiro, así que este video es de Afrodita. Y ya al siguiente hablamos de Jasón y su ridículo viaje. Siento que la gente cuando piensa en Afrodita tiene una idea súper inocente y dulce y delicada de ella, y eso es como lo opuesto a lo que Afrodita era. ¿Quién te hizo tanto daño para pensar que Afrodita era así? Y creo que tiene que ver con el concepto de diosa del amor y la belleza. Pero ese concepto era algo muy diferente en la antigua Grecia a lo que es ahora. Y tal vez me retracte de lo siguiente que voy a decir, pero cuando tú empiezas a adentrarte en lo que significaba un dios, dista mucho de lo que tú crees que significaba realmente. Este es como el caso de Afrodita. Pero voy a hablar de cómo caracterizaban a Afrodita más adelante. Ahora quiero hablar de los orígenes de Afrodita. ¿De dónde salió esta tipa, pues? Existen muchas teorías de dónde se cree que viene Afrodita, y las 2 figuras principales de las cuales se habla cuando se habla del origen de ella es la diosa Inanna sumeria. De hecho, esta teoría la tienen desde los tiempos de Heródoto, y la otra es la diosa proto-indoeuropea Ausos. Esos, no sé cómo se pronuncia realmente. Según Google Translator se pronuncia Ausos, así que así la voy a llamar. Y también existe la influencia de una diosa de la abundancia de una cultura antigua europea, pero no la voy a traer demasiado porque esas diosas influenciaron, por lo que entiendo, a prácticamente todas las otras diosas, así que lo único que sí influenciaron directamente a Afrodita fue a la paloma como un símbolo de ella. Empecemos con Inanna. No sé si ella fue una de las primeras diosas que fue asociada tanto con la abundancia como con la sexualidad, ya que las diosas de la abundancia de esta cultura europea de las cuales le hablaba no eran asociadas con la sexualidad, tenían una sexualidad muy ambigua. Entonces no sé qué habrá pasado entre medio, pero Inanna representaba las 2 cosas, abundancia y sexualidad. Era muy agresiva sexualmente, demasiado. De hecho, creo que esto es una característica de las cuales heredó Afrodita, y la describían como bella naturalmente y como diosa de la guerra. Y tal vez piensen que es un poco irónico que diosa de la abundancia, diosa de la guerra, ya saben, porque en la guerra muere gente. Pero esto era una forma de representar la dualidad de la vida y muerte, como de que la abundancia, del cambio de estaciones, de que de la muerte nace vida. Y eso también fue trasladado al culto de Afrodita. Ishtar prácticamente era exactamente la misma diosa, pero con otro nombre. Y era adorada por los babilonios, los asirios, los fenicios y quizá ¿qué otras personas más la adoraban? Pero no me importan, porque solo me importan los fenicios en este momento, porque ellos fueron los que derivaron el culto de Ishtar en Astarte. Lo que sí me da la sensación es que Ishtar convergía su naturaleza bélica con su sexualidad, porque era muy brígida. Y era esta fuerza de la naturaleza devastadora que no conocía saciedad contra sus deseos, y uno de esos deseos era el sexual. Y eso fue heredado en Afrodita. Era muy Hathor, pues. Ahora, con Astarte tenemos prácticamente todas las características generales del culto de Afrodita. Tenemos su naturaleza sexual muy agresiva, su papel como diosa de la abundancia y como diosa de la guerra, pero hay algunas características que son muy específicas del mito de Afrodita, de las cuales fueron heredadas de Ausos, la diosa proto-indoeuropea. Son cosas como muy específicas realmente, son cosas que solo se pueden ver si comparas a Afrodita con otras diosas que hayan derivado de Ausos. Ella básicamente era una diosa del amanecer, y de ella también derivaron la diosa védica Usas, y la diosa griega Eos, que también era el amanecer, y Aurora, pero ella no nos importa. Usas tiene características que comparte con Afrodita en las descripciones de su culto, como por ejemplo ser descritas de la misma forma de hermosas. Eran asociadas también con el color, con los colores rojo, dorado y rosa, y también ellas podían hacer que los mortales hicieran cosas, como que los motivaban a hacer cosas, porque es el amanecer, ¿cachas? Como que te motiva, aunque realmente no, pero te motivaba en ese entonces. Eran fuerzas que te hacían actuar, y aparte, Usas en algunos textos védicos es descrita siendo atendida por otras Ushas, lo cual es raro, pero esto puede ser puesto como en comparación con que Afrodita era atendida por las Gracias o las Horas. Ya, era exactamente lo mismo. Entonces estas características pudieron haber venido del mismo lugar, la diosa Ausos, pero en Grecia pasó otra cosa, y es que
esta entidad se dividió en dos entidades. Eos, la diosa del amanecer griega, y Afrodita comparten ciertas características, como también ser relacionados con el color rojo y dorado y tener similitudes en sus mitos que en este preciso momento se me olvidaron, pero era algo con el amor maternal. Por ejemplo, con Afrodita tenía un cierto amor protector con su hijo Eneas, y Eos se me olvidó quién era, creo que era su hijo Memón, pero era alguien. O sea, hasta en la mitología griega tienen encontronazos por su naturaleza agresiva sexual. Entonces, lo que pudo haber pasado es de que en Grecia, como ya dije, estas dos figuras pudieron haberse bifurcado, una en Eos y otra en Afrodita, pero al mismo tiempo hay características que no comparten y que solo se quedaron con Afrodita. Por ejemplo, Ausos era llamada la hija del sol, pero solo a Afrodita es llamada la hija del sol. O sea, era como una palabra que era ocupada en Ausos y en Afrodita, pero que no se ocupaba en esos, pero se me olvidó la palabra, pero era una palabra, no sé, como por así decirlo, nacida del sol. Ya, pero eso solo lo ocupaban para Afrodita. Como que no existe ningún texto que dijera lo mismo, pero con Eos. Y hay gente que piensa que el origen de Afrodita fue como completamente derivación de Ausos, pero lo que yo creo que pasó, y como que la hipótesis más coherente, es de que haya sido una mezcla entre todas las diosas de las cuales hablé. En Inanna, que derivó en Ishtar, que derivó en Astarte, y en Ausos. Y si se preguntan cómo llegaron esas figuras a Grecia, fue simplemente por el comercio que había en Creta. Simple. Ahora les quiero hablar un poco del culto a Afrodita. Mitológicamente existen 3 versiones de cómo nació, así que tienen bastante de qué tomar. El primer origen es el nacimiento que tiene a partir de los genitales de Urano, el cual fue castrado por su hijo Cronos cuando le hizo el golpe de estado para ser el dios reinante sobre el cielo. Entonces sus genitales cayeron al mar, en donde ahí formaron espuma de mar, y de esa espuma salió Afrodita y ella se posó en una concha de mar, y se le acercaron Eros, el cual es el deseo, e Himero, el cual creo que era el placer, pero no recuerdo si realmente representa el placer, pero estaba Himero. Eso importa, estaba Himero. Y nació cerca de las costas de Chipre y se fue hacia Citara, en donde ahí puso su primer pie en la tierra. Y no sé qué estuvo haciendo exactamente hasta que ascendió al Olimpo. Supongo que estuvo caminando por toda Grecia, porque entre que Urano es castrado, que Cronos es derrotado y que Zeus reina en el Olimpo, pasa mucho tiempo, años. Entonces, no sé qué hizo. El segundo origen la pone como hija de Zeus y de una titánide que creo que también tenía dominio del cielo, llamada Dione. Esta teoría, o sea, este origen no es muy hablado, creo que solo sale en los textos de Homero, y de hecho Dione no se habla de ella a menos que se hable de Afrodita. O sea, como que la única razón por la que existe es para ser madre de Afrodita, como que no... En otras partes no aparece. Entonces estos dos orígenes, tanto el incidente de los genitales como el ser hija de Zeus y Dione, aparecen en el siglo VIII antes de la era común, porque en esa época fue el primer momento en el que tenemos registro de Afrodita. Existe otra versión de su nacimiento, cual yo realmente no tenía idea que existía, y es básicamente la forma en que nació Astarte. O sea, tú escribes Astarte, lo tachas y pones Afrodita arriba. Básicamente, un lindo día del cielo cayó un huevo. Porque sí, porque al cielo le dio la gana que se le cayera el huevo. Entonces cayó en el Éufrates y los peces lo llevaron hacia la orilla, en donde las palomas se sentaron en él y de ahí salió Astarte. Digo, Afrodita. Y se supone que este origen es de los sirios, como que así pensaban que salía Astarte, Afrodita. Y se supone que por esta razón no comían ni peces ni palomas porque encontraban que eran divinos. Es una historia muy fumada, pero la mitad de la mitología es así, así que no me voy a quejar. El culto de Afrodita era muy extenso, muy extenso. Entonces, si yo hablara de individualmente cada ciudad que tenía un templo de Afrodita, no vamos a terminar nunca, porque creo que se extendía más allá de Grecia. Creo que había un templo de ella en Egipto, por ejemplo. Entonces, solo me voy a enfocar en Chipre, que es el lugar central de su culto, junto con Citera, y
en Corinto, Atenas y Esparta, que son las ciudades que eran el centro de su culto, pero en tierra. Como ya dije, los principales centros de su culto estaban en Citera y en Chipre, donde se encuentran los templos más antiguos de Afrodita Urania, que eso es otro rollo. A esta gente no le bastaba con adorar a un dios, no. Muy aburrido, muy simple. A ellos les gustaba poner al dios y ponerle algo así como apodos, y eso era una forma de describir cierta característica de un dios. Entonces, todos los dioses tenían hartos apodos. Afrodita no es una excepción, así que solo me importan hablarle de los 3 más importantes, el cual era Afrodita Urania, la cual era la Afrodita que nació de los genitales de Urano. Esta era tratada más como una Afrodita más celestial, como que esa era un amor puro, como el simple amor. Después estaba Afrodita Pandemos, que era, por así decirlo, una Afrodita más joven, y que ella representaba solo el mero placer físico y el mero deseo físico. O también, porque en realidad existía esto en Atenas, representaba la unidad del pueblo como una entidad social y política. Y la otra es la Afrodita Arella, que era su versión guerrera. Pero volvamos a Chipre y Cetera. Estoy media confundida acerca de dónde realmente surgió el culto de Afrodita, porque según yo había empezado en Chipre, porque tiene más sentido por distancia y cosas así, pero estaba leyendo una especie como de texto de registro muy antiguo en donde decían que en Citera existían los templos más antiguos de Afrodita Urania. Pero no importa, porque ambas islas eran muy aficionadas a Afrodita. Tenían la isla llena de santuarios a ella. Y no solo adoraban su aspecto de diosa de la fertilidad, sino que también adoraban más aspectos de ella. A ella se le rogaba por una buena navegación, porque ella tenía conexión con el mar, porque de ahí había nacido. Y también se adoraba su aspecto de diosa guerrera. Y no sé si en Citera también pasaba esto, pero al menos sé que en Chipre la tenían como diosa del orden, como que ella traía orden y ella protegía a los líderes. Y no es por dejar en menos a Citera, pero tengo más información de Chipre, así que hablemos de Chipre. En esa isla todos eran Afrodita Stan, amaban a Afrodita. La consideraban una fuerza que traía abundancia y unión, así que la adoraban en todos los sentidos posibles que podía ser adorada. Y aparte, como diosa de la abundancia, protegía la agricultura, así que en sus templos habían jardines escondidos. Y por alguna razón, esto de la abundancia también se extendía a la metalurgia y al cobre. Entonces los herreros ponían sus talleres cerca de Afrodita para que tuvieran abundancia de cobre. Y se practicaba la prostitución ritualística de una forma muy rara, el cual era de que las mujeres tenían que al menos una vez en su vida ir al templo de Afrodita y acostarse con un extraño. Y esto no era algo aislado de Chipre. De hecho, la prostitución ritualística en el culto de Afrodita era extendido tanto en Citera y en Corinto, el cual es otro tema. En Corinto cobraban tributo en el templo de Afrodita para acostarse con las sacerdotisas, ya que esa era una forma de culto, como que así le daba su culto a Afrodita. Y como Corinto era una ciudad costera, era comerciante, ese templo era muy famoso y tenía caleta de esclavos porque se los podían como afford. La gente de Corinto era muy bien. Hubiese vivido en Corinto. En Esparta y en Tebas también, por otro lado, no solo adoraban a Afrodita como diosa de la abundancia, sino que también la adoraban como diosa guerrera. Se supone que en Esparta existieron las primeras estatuas de Afrodita como diosa guerrera, pero no estoy segura de eso. Lo que sí sé es que tenían una estatua, no sé en qué parte, pero era una estatua como muy grande y era como muy famosa, de la Afrodita Arella. Afrodita guerrera era representada como la diosa que porta la lanza, y por lo tanto tenía una lanza y era básicamente ella con armadura. Mientras que en Atenas tenían, aparte del templo de Afrodita, una estatua de la Afrodita Pandemos cerca del ágora, y eso representaba la unidad del pueblo como entidad social y política, como ya dije. Y Afrodita aparte tenía 2 festivales, uno era la Adonia y otro era la Afrodisia. Voy a hablar primero de la Adonia. No sé exactamente cuándo celebraban la Adonia, pero era una celebración al luto de Afrodita por la pérdida de su amante Adonis, el cual es toda una historia. Y se cree que este amante pudo haber sido una derivación del esposo de Inanna. Afrodita estuvo metida en la concepción de Adonis, pero de una forma muy perturbadora. Resulta que la madre de Adonis, no sé qué hizo la señora, pero asumamos que fue algo así como que dijo que era más bonita que Afrodita, porque eso era una razón de castigo
muy común en Grecia. Y el punto está en que Afrodita hizo que se enamorara de su padre y una criada le ayudó a concretar su plan incestuoso. Entonces se supone que se acostó con su padre en la oscuridad, pero se prendió una luz de aceite y su papá la descubrió y la persiguió con un cuchillo, así que Afrodita sintió compasión de ella y la convirtió en un árbol de mirra, porque ella se llamaba Mirra, se me olvidó decir esa parte. Entonces 9 meses después de ese árbol apareció una guagua y ese era Adonis. Entonces Afrodita la tomó y se la dio a Perséfone para que lo criara. Entonces cuando pasó el tiempo, el tipo se volvió extremadamente hermoso y Afrodita lo quería de vuelta, pero Perséfone no se lo quería entregar. Así que Zeus tuvo que resolver el conflicto haciendo de que Adonis pasara 1/3 del año con Afrodita, 1/3 del año con Perséfone y el otro tercio él tenía que elegir con quién lo pasaba y eligió con Afrodita. Y no sé exactamente cuánto tiempo terminaron siendo amantes, pero sé que tuvieron 2 hijos y que Adonis se murió porque lo mató un jabalí mientras estaba cazando en el bosque. Ese jabalí se dice que pudo haber sido enviado por Ares, por estar celoso, o por Artemisa, que no sé qué mierda hizo Afrodita que la hizo enojar, pero probablemente fue por Ares. Y se supone que Afrodita lo encontró en el bosque ya muerto y el festival básicamente era el luto que ella había sentido por él. Y aparte Adonis era un dios como de la fertilidad menor. Entonces como que él representaba el renacimiento que existe con el ciclo de las plantas. Y se supone que cuando murió Afrodita lo puso en una cama de lechuga y puede sonar muy raro, pero lo que pasa es que la lechuga era un símbolo de Afrodita y representaba también la fertilidad. Entonces en algunas partes, como en Atenas, este festival era exclusivamente para mujeres y no sé si lo hacían en otras partes, pero sé que en Atenas plantaban unas plantas, ¿verdad? Y esas plantas como que crecían muy rápido, entonces ponían donde sea que estuvieran plantadas esas plantas, las ponían en el techo de sus casas y los brotes pequeños se morían rápido. Entonces eso era como una forma de experimentar el dolor que había tenido Afrodita y era una especie como de metáfora de Adonis, porque él era muy joven cuando murió, entonces era como todo su potencial que se murió. Y el otro festival no era tan triste, era la Afrodisia, el cual se celebraba a principios de la primavera y era básicamente una forma de celebrar a Afrodita. Y había música y deportes y la gente estaba feliz y había competencias de poesía, lo cual creo que es muy equivalente a las batallas de rap. Y sé que en Chipre los sacerdotes de Afrodita plantaban árboles y flores en su honor. Entonces ahora quiero enfocarme del significado de Afrodita. Ella era unidad, ella representaba una fuerza que unía a través del deseo y el amor. Y muchas veces también es caracterizada como la diosa más poderosa que existe porque ella tenía control sobre toda criatura viva y sobre los dioses, excepto por la triada de Artemisa, Hestia y Atenea. Y por eso Homero sentía aparte que Zeus la tenía que constantemente humillar porque era una forma de controlarla. Ella literalmente podía poseerte y esto era una forma de metáfora, ya que a cualquier persona puede ser poseído por el estado de ánimo Afrodite, el cual era una especie como de que te embargara el deseo, básicamente, como que te diera la gana de hacer algo. Cada persona podía ser un potencial amante de Afrodita porque ella podía poseerte y eso la diferencia de otras diosas, ya que había consecuencias muy graves con siquiera tratar de acostarse con una, y eso es lo otro. Ella es muy diferente al resto de las diosas. Existían consecuencias muy graves con ver a las diosas desnudas, pero en su caso no. Ella era representada de siendo desnuda. Me parece que esta consecuencia no contaba con ella y ella tenía múltiples amantes. Y mientras que el resto de las diosas son representadas como recatadas, como controladas, ella muchas veces es la que toma la iniciativa con sus amantes e incluso ella es la que busca los amantes. Entonces esto no es una característica de diosa. Esto es una característica de Dios, de Poseidón, de Zeus. Ella era una fuerza tan grande, abrazaba tanto su sexualidad, que ni siquiera seguía las normas que rigen a las diosas y podía ser esta ser que esperaba como daba, que tomaba la iniciativa o era la que esperaba que el otro la tomara. Y unía esas dos formas de ser, tanto de Dios como de diosa. Y es algo muy loco porque a la sociedad griega no le importaba esto. Ella estaba en toda relación amorosa, fuera en el matrimonio
o no. Y si hasta ella engañó a su esposo y al amante del amante, entonces ella podía estar fuera y dentro del matrimonio. Ella tenía este comportamiento de abrazar cada aspecto psicológico de los dioses. Y de hecho, ella no tiene ningún mito del que yo sepa que es violada, porque eso sería una contradicción a su naturaleza sexual. El hecho de que tú la violes es una contradicción a su propia esencia como diosa. Y creo que este comportamiento de cierta forma estaba relacionado con el vínculo que tenía con el sol. Este comportamiento era parte del vínculo que comparte con la diosa Ausos y le daba más cosas que simple ser llamada la hija del cielo. Hay una especie como de conexión entre la personalidad de las diosas con qué tan lunares o solares son. Por ejemplo, Artemisa era la diosa de la luna y ella representaba como una chica muy fría y muy hostil. Y Atenea también era más representada con el color plateado, así que también era más lunar. Pero Afrodita es diferente. Afrodita es más amable, más cálida. Ella sale más, ella es representada más a luz de día. Ella convive más con las personas, cogiéndoselos, pero convive con ellas. Y otra cosa que le da su vínculo con el sol es el color dorado. Y esto es muy raro, pero se supone que en la antigüedad había una especie de relación entre el dorado y la hermosura. Entonces, por eso en muchos textos caracterizaban a las diosas llevando cosas de oro, porque esa era una forma de representar lo hermosas que eran. Y Afrodita es la diosa que más veces lleva cosas de oro. Entonces ella era una diosa solar. Si hasta su esposo Festo le hacía cosas de oro porque ella amaba el oro, porque era hermosa. Otra cosa que me llama mucho la atención es su conexión con las emociones. Es la diosa del amor, o sea, claramente tiene una conexión con las emociones. Pero por lo que entiendo, a los griegos no les gustaban la irracionalidad. Entonces claramente no les gustaban las emociones. Por ejemplo, encontraban que el amor era casi como una especie de locura, y esa irracionalidad aparte la conectaban con lo incivilizado. Platón creía que justamente el amor más puro era el menos visceral, el que tú le tenías casi como por respeto a tus hermanos o a tus amigos más cercanos. Entonces no le cabían en la cabeza el tipo de amor que nosotros entendemos ahora, porque era tan visceral y tan irracional que simplemente era locura. Y a lo irracional lo tomaban como incivilizado. Si tenían a los sátiros o a los centauros, como ya dije en el video anterior, como esto, como seres que no podían controlar sus deseos y que eran completamente irracionales. Entonces yo había pensado que Afrodita iba a tener prácticamente el mismo trato, pero no es así. Y creo que es porque Afrodita es una especie de puente entre lo incivilizado y lo civilizado. Ella convertía ese amor, ese sentimiento visceral, esa irracionalidad en rituales, en bailes, en festivales, en música, en poesía, en cultura. Y la cultura es algo racional, es algo civilizado. Entonces ella unía, ella creaba. Y eso es lo que me choca de ella, que creaba, que era un puente, que agarraba dos cosas y ¡pum! Otra nueva. Y esta unión es como el amor. Esto es como lo que me hace ruido de Afrodita, que ella representaba un puente. Ella representaba el amor a través de este puente que unía las cosas. Entonces, sé que estoy siendo como... sé que esto es como muy la frase de Lisa Simpson. Eres como Cristóbal Colón, descubriste algo que millones de personas sabían antes que tú. Pero como que descubrí esta perspectiva Afrodita desde que leí el dichoso libro. Entonces como que esto me ha estado dando vueltas por la cabeza como por un mes. Entonces, ¿cómo los griegos representaban a Afrodita en sus mitos? Como una perra, pero no una cualquiera. Era una histérica. Al menos si no eras agradecido y la insultabas, claramente te iba a hacer algo. Y eso pasa muchas veces, más de las que cabría esperar. Uno pensaría que la gente aprendería su lección, pero también existe una faceta más dulce de ella. O por ejemplo, también es dulce y protectora con su hijo Eneas, el cual le brinda apoyo en la guerra de Troya y en la huida que tiene de la guerra de Troya, aunque su concepción no fue exactamente voluntaria, pero no la violaron.
Ojo. Lo que pasa es que Zeus ya estaba chato de que ella emparejara dioses con mortales, o esa al menos fue la excusa que tuvo Zeus. Entonces pensó que sería muy buena idea que ella también se enamorara de un mortal, así que de alguna forma convenció a Eros, el dios que básicamente despertaba el deseo, para que le disparara a ella y a un pastor llamado Anquiles, el cual era muy hermoso, así que estamos bien. Entonces a ella se le llenó su corazón de terrible deseo. Homero era muy dramático para decir que le hicieron un amarre. Así que ella se fue a Pafos a cubrirse de aceites y de aromas y de cosas. Y después volvió al monte Ida, en donde estaba Anquises cuidando su rebaño. Él la vio y pensó que era una diosa. Y le empezó a decir que le iba a hacer un altar y que la iba a recordar por siempre. Y que todos los años se le iba a dar ofrendas. Y que por favor que le diera una buena vida y una buena salud. Y que le diera amor y dinero y todo. Esas eran formas de conquistar en la antigua Grecia. Y para que no cachara que era una diosa, se inventó la media historia de que era una princesa de Frigia y que tal vez conozcáis a mi padre, que es súper famoso, y que ella estaba en el bosque, creo, haciendo una especie como de ritual con unas ninfas, haciéndole como alabadas a Artemisa, que era la diosa de la virginidad, cuando de repente a Hermes la agarró y como que se la llevó volando hacia el monte Ida y que la había tenido ahí, que le había dicho que Anquiles tenía que ser su esposo, que le tenía que dar hijos y que toda la lecera y que entonces estaba dispuesta a hacerlo. Entonces Anquises no pensó lo conveniente que era que una mujer apareciera en medio de la nada y le dijera que los dioses habían dicho que tenía que ser su esposa y simplemente le dijo quítate la ropa. A la mañana siguiente, cuando se despertó, se dio cuenta de que, Afrodita lo despertó ya en su verdadera forma y ya como libre del embrujo, lo que sea, del amarre, y le preguntó si era la misma de ayer. Entonces él se dio cuenta de que era una diosa y como que por alguna razón le dijo que por favor no lo castrara, porque ya les dije que había consecuencias con acostarse con una diosa, con ver desnuda una diosa. Entonces ella simplemente quedó como, no, ¿por qué querría eso? Por cierto, estoy embarazada. Entonces ella le empezó a decir que iba a tener un hijo y que se iba a llamar Eneas, pero Eneas porque le había dado vergüenza, por la vergüenza que iba a pasar ahora con los inmortales, porque ella siempre se burlaba de que se acostaban con mortales y ahora no lo podría hacer porque iba a ser tejado de vidrio porque se había acostado con un inmortal. Entonces le explicó que ella cuando diera luz y que Eneas sería criado por la misma ninfa que estaba en el monte Ida y que iba a quedarse ahí hasta la infancia y después sería entregado a Anquiles y que él lo iba a tratar como de no sentir como afecto por Eneas, pero lo iba a adorar porque iba a ser tan hermoso como un dios, y que Afrodita vendría como cuando Eneas tuviera 5 años a verlo, y después de eso tendrían que llevarlo a Ilión, y que pobre de andar diciendo de que se había acostado con Afrodita porque Zeus le iba a tirar un rayo y se fue. Entonces eso fue lo que pasó y al final Eneas terminó siendo alguien muy importante en Troya, en especial en la guerra de Troya, y terminó dirigiendo a los troyanos, y al final tuvo que huir después de la derrota de Troya con otras personas a Italia, y en todo ese proceso su mamá le ayudó, a veces creo que cayó en batalla y Afrodita como que lo protegió, pero eso es otra historia porque eso es un poema épico llamado la Eneida. Y Afrodita ayudó a otros héroes de la guerra de Troya porque ella peleó por Troya. París, por supuesto, porque en el juicio de quién era la más bonita, ya saben, el juicio que inició la guerra de Troya, él la había elegido para que le ayudara a raptar a Helena. También ayudó a la misma Helena en su estadía en Troya y después de que terminó la guerra para que se reencontrara con su verdadero esposo, y a Héctor, el hermano de París, y a la esposa de Héctor cuando Héctor se murió. Ayudó bastante en la guerra de Troya, ¿qué quieren que les diga? Y las personas que también veían esa faceta dulce de ella eran sus amantes, menos Hefesto, por feo y porque no lo quería y por deforme. La razón por la que Afrodita fue casada con Hefesto fue básicamente para que Hefesto soltara a su mamá de la silla en la que la tenía presa porque ella la había tirado del Monte Olimpo. Suena muy raro, pero esa es como la historia de origen de Hefesto y no la voy a querer explayar bastante porque eso es como para otro video. Entonces, como que lo aceptó el trato y la liberó y se casó con ella.
Aunque yo tenía otra historia porque estaba casada. O sea, por lo que yo entendía era porque cuando llegó al Olimpo, como que Zeus como que cachó que claramente se iban a pelear por ella. Entonces como que dijo, ya, te casáis con Hefesto, porque quería tratar de evitar conflictos. Pero al final esto armó más drama porque ella quería realmente a Ares. Así que empezó a engañar a Hefesto con Ares en su propia cama. O sea, la audacia de ir a hacerlo en su propia cama. Y de esta aventura, aparte, se supone que tuvieron a la diosa Armonía. Adivinen de qué es diosa, la diosa Armonía. Así es, de las papas fritas. Y supongo que Afrodita hizo creer a Hefesto que Armonía era hija suya, pero realmente no importa, porque un lindo día Helios se dio cuenta de esta aventura, o Apolo, elijan su deidad solar favorita, y le fue a contar a Hefesto, y el güey no perdió el tiempo. Él se fue a craftear una red como súper ligera y de hilos casi invisibles, y la puso en su cama. Entonces después él hizo que se iba a ir a Lemnos, que era como el hogar de él. Cuando Afrodita y Ares se acostaron, la red se activó y quedaron atrapados. Entonces Hefesto lo fue así como que llegó y le fue a decir a todos los dioses, oigan, vengan. Pensó que iban a estar como de su lado y que los iban a putear, pero en realidad se burlaron de él, menos las diosas, porque no quisieron ir por vergüenza. Poseidón, que le dijo que, oye, libera a Ares, y Hermes le dijo que no, porque no sé si saben esto, pero antes como que el novio tenía que darle al papá de la novia una dote, que era como plata o algo, entonces era como el precio de la novia. Entonces quería que Ares le pagara esa dote como porque si tú devolvías esa dote era como que te divorciabas, entonces quería que Ares le pagara esa dote, pero si desactivaba la red, tenía miedo de que escapara. Entonces Poseidón le dijo que no se preocupara, que él le iba a pagar la dote. Entonces al final lo sacó de la red y claramente Ares se fue a un lado, Afrodita se fue para el otro y Poseidón le tuvo que pagar la dote. Y después de eso se habla de Afrodita como la consorte de Ares, y tuvieron más hijos. A Eros o Antemus, la personificación del deseo, que también existe el origen de Eros, de que él nació como mucho antes, como al principio de la creación, y esa es como la historia que me gusta a mí de Eros. Eros es el Cupido, pues, para que lo cachen. Y Phobos y Deimos, que eran la personificación del miedo y el pánico respectivamente. Y fue muy agradecida con Poseidón y se acostó con él. Y tuvieron, creo que una diosa, o sea, tuvieron una hija que creo que era una diosa marina llamada Rodo, que era venerada en Rodas. Ella también tuvo otras aventuras con otros dioses, porque estar casada definitivamente no es un problema para eso. Tuvo, por ejemplo, una aventura con Hermes, quien estaba enamorado de ella, pero ella como que no lo pescaba. Entonces Zeus se compadeció de Hermes y le robó una zapatilla, o sea, una sandalia a Afrodita cuando se estaba bañando en el río Aquelo, y como que se la tiró hacia Egipto y ella tuvo que ir hacia Egipto donde estaba Hermes y le devolvió la zapatilla. Se acostó con él como agradecimiento, supongo, y tuvieron un hijo llamado Hermafrodito, el cual era muy hermoso y que enamoró a una ninfa, pero él no estaba enamorado de la ninfa. Así que un lindo día que Hermafrodito se estaba bañando, ella como que lo agarró como así, como de la espalda, y como que le rogó a los dioses que los unieran por siempre. Entonces uno lo escuchó y se terminaron fusionando, y Hermafrodito tuvo genitales masculinos y femeninos. Entonces él quedó como what the fuck. Él llorando les pidió a sus papás que tuvieran compasión de él y de que esas aguas tuvieran ese poder, y como que entrara un hombre y saliera mitad mujer, como en venganza, y sus papás le hicieron caso. No sé si era una especie como de fuente mitológica o estamos hablando realmente de una fuente que tenía ese poder, pero pasó. También se supone que tuvo una aventura con Dionisio, o sea, no está como el registro de la aventura en sí, solo se dice que tenía hijos con Dionisio, lo cual es muy raro porque ella era su abuela técnicamente. Tuvo a los dioses Priapo, quien intentó violar a Hestia, y a Himeneo, que era el dios del matrimonio, aunque se dice que también Priapo y Himeneo eran hijos de Afrodita con Zeus, lo cual sería incesto. Así que espero que sea con Dionisio. Me gusta pensar que es con Dionisio. Que en una ocasión, cuando Zeus trató de violar a Afrodita, pero no lo hizo, porque huyó. Entonces su semen se derramó en las costas de Chipre, y de esa espuma salieron centauros, los centauros de Chipre. Qué tierno. Afrodita también tuvo otros amantes mortales, además de Anquiles. Y de hecho se comporta como un dios en esas historias, sino como una diosa. Por ejemplo, bueno, Adonis, está el caso de Adonis, está el caso de Faetón, el cual era un hijo de Eos, que se raptó desde Siria
y lo convirtió en uno de sus guardianes de uno de sus templos. Y aparte tenían un hijo, o sea, creo que tenían un hijo. Y se supone que Phaeton pudo haber sido también una derivación de Adonis y del esposo de Astarte, como es el caso de Faon, que era también un mortal con belleza sobrenatural, del cual todas las mujeres caían enamoradas, incluso Afrodita, y ella fue y lo escondió en un campo de lechuga. O solo existe también la versión de que él solo era favorecido por Afrodita, ya que una vez como que Afrodita quería cruzar un río, entonces él tenía una barcaza y la llevó por esa barcaza y no pidió nada a cambio, y fue como súper humilde, entonces como que le dio mirra, o sea, le dio como algo y él como que se lo frotó como en el cuerpo y ¡pum! Bonito. Y existe también un tipo llamado Butes, el cual era un argonauta, más sobre los argonautas en el siguiente video, y que él fue el único que se cayó al mar tratando de llegar a las sirenas. Es que lo que pasa es que pasaron por unas sirenas, entonces estaba Orfeo tocando una canción para hacer como que escucharan esa canción y no escucharan el canto de las sirenas, y él fue el único que prefirió, o sea, que centró su atención más en el canto de las sirenas que en Orfeo, entonces se cayó al agua. Y Afrodita llegó y se lo llevó a Sicilia, donde tuvieron 2 hijos, y creo que, o sea, uno se llamaba Eryx, entonces creo que es el Eryx del video pasado de Hércules, el Eryx que se robó el toro de Hércules cuando el toro se cayó al mar y se fue hacia Sicilia, y que le dijo, pelea conmigo para recuperar el toro. Ya creo que es Eryx. Entonces Afrodita también favoreció a muchos mortales y dioses en el amor, porque Afrodita, mira, porque si había amor, estaba Afrodita o estaba Eros, uno de los dos estaba ahí metido. Por ejemplo, está el caso de Hipómenes, el cual le rogó a Afrodita para que le ayudara en obtener la mano de Atalanta. Atalanta era una heroína, no sé exactamente, o sea, no me acuerdo exactamente qué hizo, recuerdo que cazó un jabalí, pero hizo muchas weas la buena. Entonces un día se le ocurrió de que, ¿sabéis qué? Me quiero casar, pero no va a ser tan sencillo, y instauró una competencia en donde los pretendientes tenían que correr contra ella para tener su mano. Quien le ganara iba a obtener su mano. El problema está que ella era muy rápida y que si perdías te decapitaba. Entonces Afrodita le dio a Hipómenes 3 manzanas de las Hespérides y le instruyó para que botara esas manzanas cada vez que Atalanta se le estuviera acercando. Entonces eso hizo en la carrera, botó 1, 2, 3 y al final él fue el que ganó y se casó con ella. Hay una parte de la historia en la que dice que Hipómenes se le olvidó agradecerle a Afrodita su ayuda, así que ella los llenó de deseo en el templo o de Artemisa o de Zeus. Entonces se acostaron en el templo y a cualquiera de esos dioses claramente no le gustó y los convirtieron en leones. También existió un rey de Chipre que se llamaba Pigmalión, que vivía en celibato, que un lindo día se dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer una escultura de la mujer más bonita que hay, o de Afrodita. Según yo, la estaba haciendo Afrodita. Entonces él empezó a tallar el mármol y al final le quedó muy bonita la escultura, tanto que se enamoró de ella. Y de hecho era muy raro porque como que le hablaba y como que le traía regalos y la besaba, y como que no era exactamente como que creía que fuera verdad, pero la estatua le había quedado tan real que así parecía. Un día le rogó a Afrodita para que la estatua fuera real y Afrodita se lo concedió. Y no sé si, o sea, se casaron, pero no sé si tuvieron hijos. Existen otros mitos de ella como compadeciéndose de mortales, como el caso de Ino, la cual le pasó algo como similar a Heracles, y Hera la llenó de deseo homicida porque había accedido a criar a Dionisio Guagua, porque si no lo sabían, Dionisio había sido un semidios. El punto es que tanto ella como su esposa mataron a sus hijos, y ella, como al darse cuenta de lo que había hecho, se tiró al mar. Creo que su esposo también hizo algo así, pero ella se compadeció solo de Ino y le rogó a Poseidón para que la convirtiera en una diosa del mar, y él la convirtió en Nereida, como una ninfa pero de mar. La historia de Escila también es parecida a esta, no confundan a esta Escila con Escila, el monstruo marino, en la que ella también se tira al mar, pero por huir de su padre, porque él la quería matar, porque ella le había costado una guerra. Esto también se parece a una historia que conté en el video de Heracles. No sé por qué tenían esta tendencia a copiar como la base de una historia, pero cambiando los nombres de sus personajes. Resulta que su papá tenía un mechón púrpura en su pelo, y si
tenía ese mechón púrpura en su pelo, no iba a perder la guerra contra la que estaba con Minos, el rey Minos. Pero Escila se enamoró de Minos, así que le cortó el mechón púrpura y perdieron la guerra. Y Afrodita, por compasión, la transformó en ave. O sea, la transformó en pez, pero yo creía que era en ave. Y su papá se transformó en ave por Zeus, para perseguirla. Y por último también existen historias de ella tomando a su cuidado niña, de las hijas de Pandareo, el cual las hijas cambian mucho de nombre, así que son las hijas de Pandareo. Y se supone que el tipo se murió por la furia de los dioses, no se hizo emputecer a alguien. Entonces muchas diosas tomaron a su cuidado a sus hijas. Afrodita las alimentaba, les dio belleza, Artemisa les dio altura, pero altura. Y Atenea les enseñó artes femeninas, lo cual asumo que es como tejer en telar, porque ella era la diosa de eso. Entonces a Afrodita se le ocurrió la brillante idea de un día ir a pedirle a Zeus que les concediera, que les asegurara a estas niñas un buen matrimonio. Así que ella se fue al Olimpo, pero cuando se fue al Olimpo, los vientos o erinias agarraron a las niñas y se terminaron aterrizando donde las furias, donde no sé si exactamente las mataron, pero según yo las mataron, o sea, no podía estar cerca de las furias y seguir vivo, pero se supone que simplemente se convirtieron en sus criadas. Y también existe otra historia de ella haciéndose cargo de las hijas de Orión, el cual fue un cazador que mató a Artemisa, y creo que a ellas también les dio como belleza. Pero creo que Afrodita es mejor conocida por los castigos que le daba a las mortales que no le daban suficiente respeto, o por decir que eran más hermosa que ella. En serio, no entiendo por qué esa situación ocurrió tantas veces. Pensarías que la humanidad hubiese aprendido, pero no. Regla número 1 para que un dios no baje a la tierra a hacerte algo: no te compares con él. Hay algunas personas que sintieron su ira simplemente porque no les había pagado el tributo que se merecían. Las mujeres de la isla de Lemnos fueron una de estas, porque, bueno, básicamente las mujeres de Lemnos no le habían rendido culto ni le habían hecho ofrendas a Afrodita por mucho tiempo. Entonces ella, emputecida, hizo que tuvieran un olor terrible, como que olieran muy mal. Entonces sus esposos no se acercaban a ellas y preferían estar cerca de las esclavas tracias. Y ellas, muy emputecidas, mataron a todos los hombres de la isla y a las esclavas tracias. Y estuvieron como a punto de la extinción en esa isla, de no ser por los argonautas, que muy gentilmente ayudaron a repoblar, con el permiso de Afrodita, por supuesto. Hay otra historia de unos hijos de Poseidón que le cortaron el paso cuando se dirigía a Rodas, así que ella los llenó de deseo y se acostaron con su madre, porque esta gente tenía una fijación muy rara con el incesto. Y aparte hicieron como otros actos de lesa humanidad. Y Poseidón sintió mucha vergüenza por esto y los hundió en el mar y se pasaron a llamar daimones, que no sé si esto tiene una especie de relación con los demonios o eran simplemente otros seres. Y su mamá se tiró al mar. Y también su ira cayó contra los Cerestae. No sé sinceramente qué pueblo era llamado Cerestae. Lo que sí es que cayó porque habían mancillado uno de sus altares con sangre que no era animal. Así que Afrodita los convirtió a todos en toros, porque Cerestae era una forma de describir como que sus cejas, creo, parecían cuernos. Había una característica en estas personas que hacía que pareciera que tuvieran cuernos. Creo que eran sus cejas. Y también cayó su ira sobre las Propótides, las cuales eran un grupo de mujeres que negó su divinidad, así que ellas fueron convertidas en las primeras prostitutas. Terminaron convirtiendo en piedra porque perdieron el poder de sonrojarse y como que su sangre como que se chupó. Había más mitos en la página donde estaba buscando, porque soy una persona, no una enciclopedia mitológica, pero eran mitos muy circunstanciales, porque era como que porque eran mitos que yo ya conocía, pero como que yo entendía que la persona se había enamorado por otra cosa que no era la intervención de Afrodita, pero acá la ponían como que había sido la intervención de Afrodita. Hay uno que se encaja con Afrodita y es la vez en que ayudó a Poseidón a hacer que Pasífae se enamorara de un toro. Lo que pasa es que Poseidón había mandado a Minos un toro para que lo sacrificara para él, pero como que era un toro muy bonito. Entonces Minos decidió que era muy buena idea quedarse con el toro. Y Poseidón se emputeció, así que hizo que Afrodita enamorara a su esposa Pasífae con ese toro. Aparte, creo que supone que, no sé si Pasífae dijo que era más bonita que Afrodita, simplemente había dejado de rendirle culto, y su plan de zoofilia se concretó porque Dédalos
hizo que, o sea, ayudó a Pasífae a que se metiera en una especie como de traje de toro, y de ahí nació el Minotauro. Y ahora vamos a olvidar completamente esta historia hasta que les hable de Teseo. Muchas gracias. Castigaba a las personas también por motivos de amor, como por su facultad de Dios al amor, por si eran muy arrogantes, como por ejemplo Narciso, quien por alguna razón su madre cuando le tuvo tenía como la profecía de que si veía su reflejo iba a morir. Entonces no sé cómo se dio, pero el weón vivió hasta su juventud nunca viendo su reflejo. No sé cómo lo hizo la mamá, pero lo hizo. Y él creció y era muy hermoso y muy arrogante. Y él frecuentaba cazar cerca de un bosque en donde vivía la ninfa Eco, la cual estaba maldecida, no me acuerdo por quién, creo que por Artemisa, y solo repetía las últimas palabras de su interlocutor. O sea, era como un eco. Entonces trató de acercarse a Narciso, pero claramente él la rechazó. Entonces ella simplemente se fue a una cueva y se dejó morir, y su espíritu se transformó en el eco. Y Artemisa se emputeció con Narciso y hizo que mirara su reflejo y que se enamorara de su reflejo. Entonces él se ahogó tratando de alcanzarlo, así que se murió por huevo. También está el caso de Anaxarete, la cual era una mujer que era muy hermosa y de cuna noble, pero con un corazón muy frío, y que un día un hombre llamado Ifis se enamoró de ella. Entonces la iba a visitar siempre, le traía regalos, le escribía cartas, como que siempre. Y ella no solo lo rechazaba, sino que era como cruel con él. Entonces un día como que simplemente Ifis se dio cuenta de que no iba a tener su amor, así que se colgó en la entrada de su casa. Y Ifis, o sea, y Anaxarete tampoco mostró como compasión con él en ese momento. Y se supone que cuando estaba pasando como el funeral de Ifis, ella, como por algún deseo, por Afrodita, como que le dieron ganas de ir a ver el funeral. Entonces se fue como a la ventana más alta de su casa, como en el ático, pero en cuanto vio a Ifis en el funeral, se convirtió en piedra. Y ahí quedó, y ahí sigue. Otra chica llamada Polifonte, es que la chica rechazó hacer el culto a Afrodita y prefirió ir con Artemisa a cazar en el bosque. Entonces Afrodita hizo que la embargara el deseo por un oso y se acostó con el oso, y Artemisa la vio y claramente se sintió asqueada y hizo que todos los animales del bosque se volvieran en contra suya, y supongo que la desgarraron hasta la muerte. Esto es una historia muy rara. Hubo una ocasión en donde un tipo que se llamaba Glauco impidió que sus yeguas se aparearan, como que no quería que se aparearan, y Afrodita las volvió en contra suya y lo despedazaron hasta la muerte. Y creo que tiene sentido porque Glauco era hijo de Sísifo, y Sísifo, después del incidente del secuestro de la muerte, todo su linaje terminó maldito. Ahora entramos en el terreno en donde ella se puso celosa y alguien tuvo que pagar por eso. Empecemos con Aquiles. Estoy hablando del Aquiles, el del talón, el de Troya. Estoy hablando de otro Aquiles, hijo de Zeus, el cual era muy arrogante y hermoso. Y un día se le ocurrió la magnífica idea de retar a Afrodita a un concurso de belleza en donde Pan, el dios sátiro, fue el juez. Y Pan puso como ganador a Aquiles y ella se emputeció y hizo que Aquiles se volviera muy feo en un tiburón, y Pan se enamoró de Eco. Y creo que estamos hablando de la misma ninfa de Narciso. Otras veces en las que se ponía celosa era cuando le robaban el amor y la atención de Ares o Adonis. Lo cual encuentro que es una pésima idea tratar de robarle el amante a la diosa del amor, pero como sea, muchos de estos casos en su mayoría son dioses, así que los dioses tampoco aprenden. Entonces empecemos con Adonis. Heracles se supone que trató de conquistarlo y ella se emputeció y le dijo a Nestor Centauro cómo lo podía engañar para cuando pasara el río en su camino a Zeus. ¿Cachan que Afrodita era entonces la enemiga oculta del video pasado? También entre Adonis y Afrodita se interpuso la musa Clio, y Afrodita hizo que se enamorara de un mortal rey de Macedonia llamado Piero, y juntos tuvieron a Jacinto. Y estuvo también este otro tipo que era hijo de Apolo, el cual se llamaba Arimanto, que los vio juntos y lo iba a ir a contar a Modo Gawain, y Afrodita se emputeció, y no sé si hay versiones que dicen que lo cegaron, pero hay otras que dicen que lo mataron. De todo caso, hizo algo en lo que Apolo se emputeció, y en compensación se convirtió en jabalí y mató a Adonis. Esta es otra versión, como que resulta que Apolo era en esta versión el jabalí.
Y castigos de Afrodita por Ares siendo la razón, hay solo una. Resulta que la diosa del amanecer, Eos, trató de conquistar a Ares y Afrodita se emputeció, entonces la maldijo e hizo que ella siempre se enamorara de personas que iban a sufrir un destino horrendo. Así que no te convenía enamorarte de ella, porque te ibas a morir, y de una forma horrenda. No me acuerdo exactamente cómo la línea como de tiempo de cada amante, pero me acuerdo exclusivamente de uno que se llamaba Títonos, el cual Eos trató de hacer que le concedieran inmortalidad y lo logró. El problema está que junto con la inmortalidad no pidió juventud eterna, así que Títonos envejeció tanto hasta que se convirtió en grillo. No sé por qué, pero se convirtió en un grillo. Y se eligieron a Helios como su deidad solar favorita. Resulta que él también sufrió un castigo por Afrodita cuando los descubrió con Ares. Pero no sé exactamente cómo lo maldijo. No sé si hizo que se enamorara de una mortal y que esa mortal tuviera un destino trágico, o de plano hizo que toda su descendencia tuviera un destino trágico. Pero le hizo algo. Digamos que fue la segunda. Y ya creo que se me acabaron las personas castigadas por Afrodita. No, está Psique, pobre mujer. Pero no lo vamos a hablar ahora, tal vez en diciembre, porque es una historia muy larga y da para mucho. Y algo random que hizo ella fue retar a Atenea a un concurso de tejer en telar, lo cual es muy estúpido porque Atenea es la diosa del tejido en telar y resulta que Afrodita perdió porque aparte de que necesitó ayuda, era muy mala tejiendo. Y ese fue el último mito que tenía sobre ella. O sea, hay más claramente, pero probablemente van por la misma línea de cualquier mito que haya contado en este video. Si a ella la culpaban de cada vez que alguien se enamoraba de alguien. Así que gracias por quedarte hasta el final. Espero que este video no haya durado tanto. Espero. No sé cómo mierda lo hiciste, pero te quedó incluso más largo, conchetumare. ¿Cómo? ¿Cómo? Y espero que se haya podido entender aparte. Voy a dejar en la descripción todos los links que ocupé para hacer el video y el nombre del libro que ocupé también. Así que like, share, subscribe. Y juro por el río Estigio que voy a hacer el video de Jasón en el siguiente video.